Bueno, en el marco de los ministros que vienen siendo parte de los gabinetes de la presidenta Boluarte, creo que es uno de los que podría, dado su conocimiento, digamos, de la Constitución y su conocimiento en materia jurídica, llevar adelante este proceso de transición, que es el que le toca en esta etapa de gobierno, ¿no? Lista político. Iván, buenos días. Pedro, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Buenos días. ¿Cuál es la lectura que tienes tú sobre esto que en estos momentos pasa en el país en torno a la renuncia de Adrián Sen? No hay Consejo de Ministros, hay un Congreso que quiere vacarla y una situación inestable por donde se lo vea. ¿Qué lectura tienes tú de salidas al respecto, Iván? Bueno, creo que la presidenta Dina Boluarte se encuentra en una etapa bastante complicada de su gobierno, ya a puertas de iniciar un proceso electoral y a menos de un año de este proceso electoral y ya un poco más de ya entregar el poder. Creo que viendo la realidad que ella enfrenta en un parlamento donde no tiene ninguna bancada parlamentaria orgánica que le preste su apoyo, sino más allá de las transacciones políticas que hacen con las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza por el Progreso, la situación de la presidenta es realmente complicada porque tampoco cuenta con un respaldo popular importante, está cerca al cero. En realidad, creo que es momento de recomponer su gabinete, eligiendo un presidente de ministros tecnocrático y de perfil bajo que le permita llegar pues hasta el próximo año a la entrega del gobierno del año 2026, ¿no? Pero, Iván, ¿fue responsable la presidenta esperando la renuncia de Adrián Sen a un día del debate de 4 mociones de censura en su contra? Creo que no. Como tú bien indicaste, lo que le falta es tino político, ¿no? Y en este momento lo que más se necesita para que ella pueda llegar hasta el 28 de julio del año 2026 es un presidente del Consejo de Ministros que le ayude a tener cintura política. Y ya la presidenta ha dado bastantes evidencias y dio señales de que no tiene pues un tino político que le permita, digamos, llevar exitosamente su gobierno. En ese sentido, es indispensable que ella encuentre un cuadro tecnocrático de perfil bajo que ya no genere aspavientos ni problemas políticos y que por el contrario le permita llevar ordenadamente lo que queda de su gobierno, ¿no? Pero ¿qué mensaje te da un gobierno, Iván, que recicla ministros que han sido censurados, cuestionados duramente, que tuvieron que verse forzadamente a renunciar, o en este caso también como Adrián Sen? El caso particular, por ejemplo, de Martini, asesor en el Ministerio de Comercio Exterior, y casi lo mandan como supuesto embajador en el Vaticano. Santibáñez se encuentra en estos momentos un cargo importante que le confiere finalmente Palacio de Gobierno. Y ahora Adrián Sen. ¿Cómo es que la gente tendría que tomar este reciclaje de ministros que hace la presidenta Boluarte? Bueno, lo que nosotros tenemos que entender es el contexto que enfrenta la presidenta, ¿no? 0% de aprobación prácticamente y está, creo, alcanzando el 2%, sin respaldo orgánico en el Parlamento, a puertas de finalizar un periodo gubernamental. Lo que la señal más clara que está mostrando ella es que ya no tiene cuadros técnicos ni políticos que quieran pues subirse a un barco que prácticamente está naufragando, ¿no? Entonces, lo único que nos queda a quienes apoyamos, digamos, la institucionalidad, la constitucionalidad de nuestro país, es esperar que ella nombre ministros que le permitan llegar en cierta medida manteniendo un piloto automático hasta el año 2026, porque es evidente que ya su capacidad de atraer cuadros políticos o técnicos importantes a este gobierno es prácticamente nula, ¿no? Entonces la señal que manda es pues que es un gobierno de supervivencia y lo único que podríamos esperar nosotros es que en cierta medida recupere el control del país en materia de seguridad y un piloto automático en materia de economía. Ya esperar más allá creo que es algo insulso, ¿no? Pero ¿qué refleja un gobierno, Iván Hurtado, que en horas de la tarde cambia 3 ministros de Estado? Y horas después, esos ministros ni siquiera conocían su oficina, por decirlo de forma figurada, ni siquiera se sentaban en el sillón ministerial, ya los estaban sacando porque Adrián Sen terminó renunciando y con ello cae todo el Consejo de Ministros. ¿Qué refleja estas decisiones políticas de la presidenta de un cambio de 3 ministros en un momento crítico? Bueno, lo que refleja claramente es un desgobierno, ¿no? Un desgobierno, una falta de cuadros y una poca seriedad en el manejo del gobierno en sí mismo, lo cual es lamentable porque tiene un efecto bastante importante en todo el funcionamiento del Estado. Si nosotros vemos que este último presidente del Consejo de Ministros ha alcanzado los 14 meses de duración, el anterior también duró 14 meses, el anterior a él solamente 10 días, estamos viendo que un gobierno que va a apostar por su cuarto gabinete ministerial, reciclando sus cuadros políticos, como tú bien has indicado, muestra claramente pues que no tiene capacidad de congregar a buenos cuadros técnicos
políticos para que conduzcan el país, y por el contrario, solamente está sobreviviendo con la esperanza de llegar al 28 de julio del año 2026. Escenario que incluso se presta bastante complicado, dado que, como bien has indicado en alguna parte de tu participación, incluso en el Parlamento se está analizando mociones de vacancia. Entonces estamos frente a un gobierno de que busca sobrevivir a toda costa hasta el próximo año, y ya sin ninguna visión de futuro para nuestro país, e incluso con muy poca capacidad de gestionar pues la seguridad, la economía u otros problemas que enfrenta nuestro país y que se complica cada día, ¿no? Y hasta antes de la renuncia de Gustavo Adriancén, Iván, el cambio de José Salardi de la cartera de Economía, ¿era un cambio menor? Bueno, la cartera de Economía siempre es una cartera muy importante, y yo creo que José Salardi estaba llevando adelante una gestión bastante aceptable. Era uno de los pocos ministros que prestaba una seriedad técnica en el manejo de su cartera. Realmente me resulta inexplicable cuáles han sido las razones que han motivado este cambio en el Ministerio de Economía, porque creo que era uno de los pocos que era realmente competente. Sin embargo, pues evidentemente la crisis política que enfrenta este gobierno a partir de la falta de respaldos hace que ellos tomen decisiones erráticas que se reflejan en lo que tú mismo has indicado, ¿no? Cambios de ministros desesperados, que a poco rato se quedan sin ningún piso, por llamarlo así, porque renuncia el presidente del Consejo de Ministros. Creo que es una situación bastante complicada y desesperada la que vive el presidente de la República, ¿no? ¿Qué se nos viene a los peruanos en tu diagnóstico político, Iván, en este último año de gobierno que ya le queda a la presidenta Boluarte? El día de hoy, buena parte del país está enfrentando un paro nacional que busca solucionar o que busca llamar la atención sobre varios problemas importantes que viene atravesando el país. Creo que esperar grandes cambios de parte de este gobierno ya es insulso. Lo que esperaríamos es pues que haya madurez política tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, para hacer que este periodo electoral que estamos próximos a iniciar y este último año de gobierno que ya estamos también en marcha sea pues lo más tranquilo posible, y que le permita una transición hacia el nuevo gobierno que sea elegido en las urnas democráticamente, que garantice este proceso democrático y que en cierta medida nos permita transitar lo que queda de este año 2020-2025 pues en paz y en un proceso ordenado de transición democrática, ¿no? Juan José Santibáñez, ¿es descabellado verlo como presidente del Consejo de Ministros? Absolutamente. Un ministro que ha sido ya censurado por el Parlamento con amplios cuestionamientos y que ha sido incapaz de conducir exitosamente la cartera del Interior, creo que sería una provocación al Parlamento y agitaría más las aguas políticas en nuestro país, lo cual es absolutamente poco atinado de parte de la Presidenta de la República. Esperemos, como dije al inicio de mi participación, que elija un cuadro tecnocrático, un cuadro que no genera subiendos políticos y que por el contrario permita pues en un escenario electoral la transición ordenada y otros. Entonces, para ello no es precisamente un cuadro apropiado del señor Santibáñez, ¿no? Morgan Quero. Creo que tampoco. Morgan Quero es un ministro que no tiene un respaldo de la ciudadanía y tampoco de las fuerzas políticas. Él más actúa como un miembro de seguridad de la Presidenta de la República, que en lugar de gestionar su cartera se dedica a proteger a la Presidenta. Nuevamente, los ministros no son secretarios ni son miembros de seguridad. Los ministros tienen que recuperar esa categoría de ministros de Estado que le permita pues una conducción política y técnica de las carteras que asumen, y en este caso el liderazgo que el Perú necesita en estos momentos complicados, ¿no? Ahora, se mencionaba en su momento, incluso Alberto Otárola lo había deslizado de esa manera, que el presidente de Consejo de Ministros en la sombra era el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Y ahora se pinta como el panorama favorable para que Arana realmente asuma en la práctica esta presidencia del Consejo de Ministros. ¿Es el mejor cuadro, la mejor carta que la presidenta tendría en estos momentos de crisis? Bueno, en el marco de los ministros que vienen siendo parte de los gabinetes de la presidenta Boluarte, creo que es uno de los que podría, dado su conocimiento, digamos, de la Constitución y su conocimiento en materia jurídica, llevar adelante este proceso de transición, que es el que le toca en esta etapa de gobierno, ¿no? Sin embargo, creo que la presidenta haría bien en buscar en otros espacios nuevos cuadros que le permitan, pues, llevar con seriedad este periodo de transición, ¿no? Porque ya su gabinete y sus cuadros dentro de él están bastante desgastados luego de 14 meses del gabinete de Adrián, y es necesario pues una figura fresca, tecnocrática, de perfil bajo, que no le genere expedientes políticos y que ayude a un periodo de transición democrática ordenada y un proceso electoral sin cuestionamientos, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo más conveniente para el país en estos momentos? ¿Una vacancia presidencial? ¿La continuidad del mandato presidencial de Dina Boluarte? ¿Un cierre del Congreso? Porque incluso Adriancén, hasta hace poco en la PCM, había deslizado esa posibilidad de que podrían, si lo censuran, podrían incluso hasta plantear una cuestión de confianza y con ello cerrar el Congreso de la República. ¿Cuál ves tú que es el mejor escenario para el país en estos momentos?
Bueno, yo invertiría la pregunta, ¿qué es lo que menos le conviene al país? Yo creo que lo que menos le conviene al país en este momento es que entremos en un conflicto político importante donde se planteen vacancias de la presidenta de la República o incluso, aunque ya no es posible en Constitución, la disolución del Parlamento, ¿no? Lo que más le conviene al país es un periodo de transición pacífica, ordenada y sin cuestionamientos a la nueva elección de quien sea elegido en el proceso electoral que tenemos en adelante, ¿no? Yo creo que ya a menos de un año del proceso electoral y a poco más de un año de cambiar de gobierno, ya es absolutamente insulso plantear vacancias presidenciales, disoluciones del Parlamento. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que hacen es pues, generar más inestabilidad en el país y lo último que necesita el país son mayores niveles de inestabilidad. El Perú en este momento está enfrentando una crisis de seguridad que no veíamos en mucho tiempo. Ciudades como Lima o lo que ha ocurrido en Patas son la mayor evidencia de lo que estoy indicando y es necesario pues que el gobierno se dedique a gobernar en el marco de sus facultades y que de alguna manera elimine las tensiones políticas que existen entre los poderes del Estado, fundamentalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Bien, Iván Hurtado, muchas gracias por la comunicación alcanzada.